oración. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre. Señor, agradecidos estamos porque permites que nos reunamos aquí en tu casa. Hagamos, Señor, tu bendición en este tiempo. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo sea quien nos ilumine y nos muestre tu voluntad con efectos de historia. Por eso lo pedimos en Cristo Jesús, en nuestro amén. Bien, hermanos, hoy vamos a continuar con los libros del Pentateuco. Anteriormente hablamos acerca del Éxodo. Ahora vamos a hablar del libro de Levítico, que es un libro evidentemente de leyes, ¿no es cierto?, de leyes rituales, diversos tipos de leyes, ¿no? Y primero vamos a ver, a medida que vamos a desarrollar esta noche, que este libro no es solamente, tiene algo más que proponer leyes, que establecer leyes, y que obviamente, ¿no?, vamos a ver el propósito de Dios a través de este libro. Primero vemos que Levítico, antes de empezar, quisiera saber si están recibido o no en los correos el estudio que se ha dado. Entonces, cada semana voy a estar diciendo a ustedes, no pueden imprimir esto, se pueden imprimir y lo pueden ver, ¿no?, para que no se vean todos ustedes. Bien, entonces, como decíamos, Levítico es la tercera parte del Pentateuco, ¿no?, y que describe los diversos sacrificios que se ofrecían en el lugar santo, ¿no? Especialmente los primeros 7 capítulos nos indica esto. El nombre de Levítico proviene de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción, ¿no es cierto? La traducción griega, ¿no?, directamente desde el hebreo, ¿no? Entonces, el nombre Levítico proviene de esa traducción de la Septuaginta a través de la Vulgata. La Vulgata es la traducción del latín, ¿cierto?, de la palabra de Dios, y pone de relieve el tema principal. Por eso ese nombre de Levítico es el que proviene de estas traducciones. El nombre significa perteneciente a los levitas. Levítico significa eso, perteneciente a los levitas. Con frecuencia la Iglesia ve al libro de Levítico como algo irrelevante, ¿no?, para el tiempo actual, ¿no? Dice, no, esas leyes han sido dadas para el Antiguo Testamento. Hoy día estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la gracia, y pareciera que todos esos relatos que hay en este libro de Levítico pareciera algo irrelevante. Tan es así que no escuchamos muchos sermones del Levítico, ¿no? Muy rara vez, o casi, yo que yo sepa, en toda mi existencia, ¿no?, en mi vida cristiana, no recuerdo haber escuchado un sermón de Levítico. Es un reto, porque creo que los 66 libros es la palabra de Dios, es la manifestación de la voluntad de Dios. Entonces, no es que debemos tomarlo muy relevante, ¿no? Y generalmente se hace una interpretación alegórica, ya lo veíamos anteriormente, que es la alegoría, ¿no?, para relacionar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. A veces generalmente se utiliza eso. Sin embargo, un estudio minucioso se verá que pone de manifiesto que contribuye en nuestra comprensión de Dios y de la historia de la redención sin recurrir a alegorías o algunas metáforas, etc., ¿no? Entonces, y es cierto, ¿no? Yo personalmente me estoy tomando como un reto, ¿no?, de poder preparar un mensaje, ¿no?, en esto de este libro, ¿no? Porque si bien es cierto, hay leyes, pero esas leyes ayudan a entender, a contribuir la comprensión de un Dios, ¿no?, y de la historia, ¿no? Y vamos a ver más adelante qué es lo que realmente el mensaje final de Levítico, la enseñanza final de Levítico con respecto a Dios, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Vamos a ver para esto los antecedentes históricos.
de este libro Levítico. En cuanto a la fuente del libro, ya hemos visto que anteriormente en la primera lección hemos ampliado, ¿no?, bastante sobre la fuente del libro Pentateuco, y hemos visto que había una diversidad hay dos líneas, ¿no es cierto? La línea esta de los críticos, ¿no?, y la línea tradicional, ¿no es cierto?, en la cual muchos cuestionaban que Moisés sea el autor, y en cambio en la línea ortodoxa o conservadora quedamos en que Moisés es el autor del libro. No obstante, acá quisiéramos ver un poquito en cuanto a la fuente del libro. La mayoría de los estudiosos críticos concuerdan en cuanto al carácter y el alcance de la letra P, que son códigos, ¿cierto?, y que se les daba algunos fuentes de algunas personas que hayan podido recurrir una parte en esto de los libros de Pentateuco, y pues está relacionado con personas relacionadas a lo que es el sacerdocio, ¿no? Entonces se puede pensar que algún sacerdote X, ¿no?, haya podido recabar algún tipo de información y así han podido contribuir para la formación de los estudiosos críticos se preguntan hasta qué punto o sea, ese autor o esa fuente utilizó fuentes más tempranas a este libro. El llamado, por ejemplo, Código de Santidad, ¿no?, los capítulos 17 al 27 del libro de Levítico se llama el Código de Santidad. Es un gran ejemplo de una fuente más antigua en el documento sacerdotal, ¿no? Por eso atribuyen esta observación los de la línea crítica, ¿no? En cambio, en la postura tradicional, si bien Levítico nunca diga que tuvo como autor a Moisés, sin embargo, o sea, Levítico no dice, ¿no?, que el libro fue escrito por Moisés, no dice así, pero vemos que hay un testimonio interno del libro de Levítico, y ese testimonio es muy sólido en cuanto a su contenido, ¿no?, porque llegó a su pueblo por medio de Moisés. Vamos a ver bastantes capítulos donde primero el libro comienza con la frase el Señor llamó a Moisés, ¿no? Si ven ustedes en Levítico capítulo 1, versículo 1, va a empezar así: el Señor llamó a Moisés, ¿no? Y la expresión el Señor dijo a Moisés se encuentra en muchos puntos de la transición en el texto. Van a ver ustedes, acá les estoy dejando una serie de versículos en el cual la expresión el Señor dijo a Moisés está a través de casi todo el libro de Levítico. Entonces eso es una situación interna, ¿no?, que consolida, digamos así, la postura tradicional para indicar que el autor de este libro haya sido Moisés. Análisis literario. En cuanto al análisis literario, el género del análisis literario, todas las leyes del libro se encuentran dentro de este marco, que es el marco narrativo, ¿okay? No hay poesías, no hay otro tipo de géneros, sino en su mayoría tiene un marco narrativo, porque se nota como que Dios habla con Moisés y Moisés le da detalles de las leyes, de diversos tipos de leyes y situaciones de ritos y todo, ¿no? No entiendo. ¿Perdón? Hay algo que no entiendo. Perdón, a ver, dígame. Bueno, según lo que Felipe nos explicaba en la clase anterior, hablábamos de párrafos didácticos y narrativos. Y si didácticos tiene que ver un poco como con la instrucción y la enseñanza, la pregunta es, ¿la ley no es una forma de instrucción? Claro, la ley... ¿Por qué se considera entonces? Mi pregunta es, ¿por qué se considera? Es más, marco más narrativo que didáctico. Sí, me parece interesante tu aporte, porque también dentro de lo que vamos a ver más adelante, una de las tareas para los sacerdotes era la enseñanza. Entonces, obviamente, se nota que la ley también tiene ese enfoque didáctico de enseñanza, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que mi contribución
Sin embargo, bueno, es lo que estamos sacando de los algunos estudios, de que generalmente tiene un marco narrativo. Instructivo, entonces Narrativo, hay instrucciones. En el sentido, claro, que Dios da una ley a Moisés, ¿no? Para que esa ley sea aplicada. También se puede tener esa connotación, diremos así. Claro, porque hay instrucciones específicas de cómo tienen que ser los sacrificios, qué tipo de cría tiene que ser. Claro, la cosa es que para mí eso tendría un sentido didáctico, pero como entiendo que significa un párrafo, Claro, ahora me veo. directamente no le dice, mira, sé que Moisés te va a dar esta ley, esto te vas a enseñar. No lo dice así directamente, pero obviamente tiene esa connotación. Claro, porque de hecho ellos tienen que, o sea, la prueba está que el levita tenía que reproducir ciertas cosas tal cual, y si no se hacía tal cual, no era lo que Dios esperaba, no era una ofrenda agradable. Claro, y la labor del sacerdote era enseñar esas leyes al pueblo. Entonces, me parece interesante. ¿El es donde se dan las instrucciones para hacer el tabernáculo? No, son leyes Están rituales. Eso está en Éxodo. Lo que vamos a ver son leyes rituales, leyes ceremoniales y morales. que vamos a ver más adelante. Y civiles. Sí, ok. Continuamos. Vamos a ver cómo, en cuanto a lo que es la estructura de este libro, y personalmente es muy interesante que tomemos en cuenta esta estructura porque nos va a ayudar bastante a hacer, si alguien quisiera hacer un estudio minucioso de este libro de Levítico, esta estructura nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, los capítulos 1 hasta el capítulo 17, verso 38, son leyes de sacrificios, ¿ok? Y de estas leyes de sacrificio, instrucción para es decir, por ejemplo, el holocausto, las ofrendas de cereales, las ofrendas de comunión, las ofrendas por pecados y las ofrendas por culpas, ¿no? Entonces es interesante ver cada uno. Vamos a ver cada uno. Por ejemplo, lo que es bueno, esto del holocausto vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver la estructura en general. Esto de estas ceremonias lo vamos a ver en el marco del mensaje teológico, ¿ya? Pero solamente vamos a ver lo que es la estructura. La segunda parte de esta estructura de Levíticos viene con la narración sacerdotal, ¿no? Que empieza en el capítulo 8 hasta el capítulo 10, verso 20, ¿no? Y estas narraciones se dividen en dos partes. Primero, los comienzos formales del sacerdocio, ¿no? Que van del capítulo 8 hasta el capítulo 9, verso 24. Y la segunda parte, los límites del sacerdocio, ¿no? Ahí vemos a Nadab y a Abiú, por ejemplo. Sabemos de Nadab y Abiú que murieron, son los hijos de Aarón que murieron, ¿no? Por haber ofrecido un fuego extraño a Dios, ¿no? Entonces, los límites, hasta dónde son los límites del sacerdocio y los comienzos formales del sacerdocio. Hay una tercera parte, ¿no? Que tiene que ver con las leyes para proteger la pureza ritual, que empieza el capítulo 11 hasta el 16-34. Acá vemos 5 partes, ¿no? Primero, las normas dietéticas, ¿no? Que están en el capítulo 11, que tiene que ver todo lo que tiene que ver sobre los alimentos y cosas por el estilo, ¿no? B, las leyes sobre nacimientos, los nacimientos, cómo se ven los alumbramientos, etcétera, etcétera. La parte C, el discernimiento y purificación de enfermedades cutáneas. O sea, cuando alguien tenía una enfermedad cutánea como la lepra u otra, tenía que haber un discernimiento por parte del sacerdote y se mandaba la purificación correspondiente. Entonces el sacerdote era el único que podía decir si estaba puro o si tenía que seguir con esa enfermedad. Por eso dice discernir la enfermedad, ¿no? O sea, tenía que medir, el sacerdote tenía que discernir si eso era lepra o era otra enfermedad, ¿no? Y después pasaba la purificación de la enfermedad en el versículo 14. Son leyes que se dan. Otra ley viene a ser las leyes acerca de las impurezas corporales, ¿no? Impurezas corporales, y el otro es el día de la expiación mental. Todo lo que está en paréntesis son los capítulos en donde se está viendo. Por eso, este es un esquema que nos ayuda, pues, si queremos estudiar a detalle este libro levítico. Esto nos va a ayudar un poquito a poder más o menos entender lo que se está queriendo dar, ¿no? Tenemos
en la cuarta parte, la cuarta estructura, que viene a ser un código de santidad, ¿no? Que viene en los capítulos 17 hasta el 27. Ahí en la primera parte, pero bueno, en la parte A se van a hacer las leyes, y ahí vemos, por ejemplo, el manejo de la sangre, en la parte esta de los sacrificios, leyes sobre el incesto, leyes misceláneas, o sea, genéricas, leyes referentes a sacerdotes y sacrificios, los sábados, el sábado y las fiestas, como deberían ser, ley del tabernáculo, ¿no? La historia del castigo de un blasfemo, ¿no? Y el jubileo, que sería el capítulo 25. La segunda parte tendría que ser bendiciones y maldiciones, en el versículo 26, bendiciones por obediencia, maldiciones por desobediencia, ¿no? Ofrendas para el Señor, capítulo 27. Entonces, son todas las leyes que se dan en este momento. Ahora, en cuanto a lo que es, bueno, esa estructura que les estoy dando, obviamente esto los voy a enviar por el correo. Esa estructura, como les digo, es interesante, ¿no? Porque eso nos va a ayudar bastante si es que queremos estudiar específicamente este libro de Levítico. Nos da un panorama, diríamos así, general del libro, ¿no? Las estructuras de cada parte tiene un sentido, y eso nos ayuda a poder no perder, digamos, el contexto en lo que está enmarcado en lo Levítico, si es que queremos hacer un estudio específico, ¿no? De alguna parte de Levítico. Es una herramienta muy buena que sería bueno tomar en cuenta para nosotros. En cuanto a lo que es el análisis literario referente al estilo, la característica más honda del libro es su estructura clara y sencilla, es decir, su forma de presentar estas leyes son claras y son sencillas, o sea, no son muy confusas, ¿no? El propósito del libro es ofrecer directrices, ¿no es cierto? Directrices a sacerdotes y a laicos, tanto a los sacerdotes como a los laicos. El propósito es que se dan directrices en cuanto a la conducta apropiada en la presencia de un Dios santo. ¿Ya? Eso es importante. O sea, para tener una conducta apropiada en la presencia del Dios santo, más o menos podemos entender qué es lo que Dios pide en su propio libro, de cómo debe, qué directrices hay que tener. ¿Okay? El Levítico figura entre los medios literarios de los libros del Antiguo Testamento, ¿okay? por su naturaleza. Bien, vamos a entrar ahora a la parte un poquito central, digamos así, de este estudio, que viene a ser el mensaje teológico de este libro de Levítico. ¿Okay? Primero vamos a ver el contexto del Antiguo Testamento. Lo primero que podemos ver es sobre la santidad de Dios. Acá el tema del Levítico es eso, la santidad de Dios. ¿Okay? Vamos a ver que a través de las leyes que Dios pone para su pueblo, nos va a mostrar que el Dios a quien creemos es un Dios santo. Y para tener una comunión con Él, ¿no? Exige santidad también. Entonces, y esa exigencia de santidad está vista a través de estas leyes, estas ceremonias que plantea Dios al pueblo de Israel. Entonces, detrás de todas las leyes y ritos hay una enseñanza principal, que Dios es santo. Veamos, por favor, Levítico 11:45. No sé si tenemos la Biblia. Esto es pasado interesante, ¿no? Estamos en un estudio teológico y no hemos tenido Biblia. Bueno, digo porque ustedes no tienen en forma virtual. A ver, Levítico 11:45, por favor. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Exacto. Miren, en Levítico ya Dios está mostrando y exigiendo, ¿no?, que Él es santo y necesita que su pueblo también esté santo, porque obviamente Dios no puede tener comunión, ¿no?, con algo que no es santo.
por su naturaleza. Por su naturaleza, Dios no puede estar, por ejemplo, con alguien que está en pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma de Dios es su santidad, o sea, no puede tener esta comunión, diríamos así. Por eso que estas leyes que Dios pone para su pueblo tiene este propósito, ¿no? Ahora veamos el 19.2, por favor. Vamos a ver que en estos pasajes es que Dios, a lo largo de este libro levítico, está redundando en este atributo de lo que es sobre la santidad. 19.2, por favor. Dale, tú nomás. Yo no llevar el cordón eclesiástico primero. A las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. ¿Ya? Sé santo, porque yo, el Señor, yo soy santo. Exacto. ¿No? Nuevamente, recalca, ¿no? Y hace claro ese énfasis de que Dios es santo y exige santidad. 20:26, por favor. Está más cerca. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, vemos entonces que uno de los propósitos, o sea, una de las enseñanzas central de este libro levítico, a través de las leyes y los ritos, es que Dios está mostrando la santidad de Dios. También enseña que Dios está aparte del mundo presente y que solo quienes están libres de la mancha del pecado, pueden estar en su presencia. ¿Okay? Y eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que solamente las personas que, quienes pueden tener comunión directa con Dios tienen que estar en santidad, ¿verdad? No, hay un versículo que justo después del 26 que se leyó, el versículo 27 de ese mismo capítulo dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. O sea, justo estamos con mira cómo es este. Por eso, santidad, ¿no? O sea, la santidad. O sea, y además que evocar espíritus muertos, y se hace la misa de 7 días, del mes y todo eso del año. No, en realidad ya no hay piedras, ¿no? Tenemos que apedrearlos que agarrarles el pero, claro, especialmente un intirrey. todo eso, todos esos detalles que vemos, ¿no? Que Dios da en las leyes, manifiesta esto. Nunca perdamos este punto, ¿no? De la santidad. ¿No? La santidad. Por eso decíamos que Dios no puede tener comunión con personas en pecado, por su naturaleza misma. Y la pregunta es que ¿nosotros tenemos comunión con Dios? Claro que sí, por eso Dios es Pecadores, Jesucristo. somos pecadores. Pero estamos pecando, ¿no? Claro, pero hemos sido justificados. Exacto. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es nuestro pecado? Que es Dios ya no nos vea a nosotros. Si Dios nos vea a su Hijo en nosotros, ¿cierto? Y eso es una bendición. Si no, deberíamos recibir el apedreamiento. Y eso es una bendición realmente, ¿no? En el cual la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, ¿no? Muy bien. Hay 3 áreas importantes en Levítico. Primero, el sistema de sacrificios. Después vamos a ver el sacerdocio y finalmente la pureza. Ya son 3 áreas importantes en Levítico. El sistema de sacrificios vamos a ver primero. Los primeros 7 capítulos es una consideración de sacrificios. Leemos los primeros 7 capítulos de este libro. Vamos a ver todo lo que es referente a lo que son los sacrificios. Este énfasis en el sacrificio se da como que es la actividad más importante del culto formal durante todo el Antiguo Testamento. O sea, el hecho del sacrificio, de ofrendar, de sacrificar, ¿no? Una ofrenda, es la actividad más importante del culto formal durante el Antiguo Testamento, ¿no? El hecho de llevar un cordero, sacrificar el cordero, ¿no? Que derrame su sangre,
expiación, ¿no? Para perdonar. Eso es realmente el acto, la actividad más importante del culto, expiación. En la actualidad hay un poco interés en explicar el significado e importancia del ritual. El enfoque está en la descripción. O sea, si nosotros vemos ahorita y leemos estos rituales de sacrificios, ¿no? Nosotros deberíamos mostrar nuestro enfoque en la descripción de cómo se describe estos sacrificios, ¿no? Qué tipo de animal utilizan, por qué el sacerdote hace este tipo de acto, ¿no? Por qué se prende fuego, ¿no? La descripción. O sea, el enfoque para ese estudio es enfocarnos en la descripción de estos. Por la simbología. ¿Ah? Por la simbología. Por simbología. Sí. Sí, exacto. El examen, por ejemplo, de sacrificios individuales que siguen nos lleva a una interpretación del sacrificio de Israel en términos del pacto. Hay un pacto, Dios con su pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien rompe ese pacto, ya no hay comunión. Ya no hay comunión. Entonces se tiene que, o no hay relación, digamos así, entre ambas partes del pacto. Cuando alguien incumple el pacto, entonces ya no hay relación entre los que forman parte de ese pacto. Entonces, los sacrificios y todos estos rituales sirven para restablecer esa relación que se rompió por el cumplimiento de una de las partes. ¿Ya? Entonces, también hay que enfocar este detalle cuando vemos estos sacrificios. ¿No? Estamos hablando de la relación que existe entre Dios y el pueblo de Israel, ese pacto que hay. Este pacto está ligado al sacrificio de tres formas. Primero, el sacrificio es una ofrenda de parte de quien rinde culto a su Señor de paz. Es una ofrenda de parte de quien rinde culto a su Señor. ¿Qué diferencia hay entre un sacrificio y una ofrenda? ¿Perdón? ¿Qué diferencia hay entre un sacrificio y una ofrenda? Dice que es una ofrenda. ¿Entre ofrenda y qué? Sacrificio. Ah, sacrificio. Ya. En realidad, el sacrificio viene a ser una ofrenda. Porque vamos a ver más adelante de que la persona que está en falta, diríamos así, ofrenda, ¿no? Vamos a ver que ofrendan animales y esos animales tienen que tener ciertas características, ¿no? Y esas ofrendas van a ser como un sacrificio que se van a sacrificar para restablecer el pacto. No sé si me voy a entender. Yo tenía entendido que ofrenda se refería, por ejemplo, cuando decían llevar la harina, llevar. No todas las ofrendas son de cereales. Y el sacrificio era cuando había sangre de cordero. Sí, vamos a ver que las ofrendas de cereales también, se utiliza el fuego, por ejemplo, en las ofrendas. Sí. ¿No? Entonces, en realidad, el sacrificio, como dice aquí, el sacrificio viene a ser una ofrenda en realidad, ¿no? De parte de quien rinde culto a su Señor. ¿Ya? Continuamos. Segundo, estos sacrificios incluyen una noción de comunión entre las partes del pacto. ¿Okay? Estos sacrificios que se presentan incluyen esta noción de que hay comunión, hay relación entre las partes del pacto, el establecimiento de las relaciones cuando se hacen los sacrificios. Y tercero, el más importante, desempeña un papel importante. ¿Qué cosa? En sanar rupturas en la relación del pacto. En sanar, ¿no? O sea, ese es el propósito final de los sacrificios, ¿no? Como la ofrenda es agradable, el sacrificio, ¿no? Es agradable, entonces se restaura la relación antes rota, ¿no? Yo no diría que es el propósito final, pero yo diría que es uno de los propósitos del sacrificio. Claro. Porque si no, entonces, mira, por ejemplo, el Levítico, no recuerdo ahorita el pasaje, pero está hablando de una ofrenda en la que le está diciendo, las ofrendas mecidas, por ejemplo, son ejemplos claras. La ofrenda mecida no tiene ningún tipo de derramamiento de sangre, como tal no constituye un sacrificio, Claro. pero es una ofrenda ni de expiación, que no es para sanar,
y no es una ofrenda simplemente de comunión, es una ofrenda de exaltación. Claro. Y Levítico dice después de una ofrenda mecida, declaracerás 10 veces, la bajarás, la voltearás, la pondrás en fuego, dice que eso es una ofrenda sumamente agradable al Señor. Claro. Porque son unas ofrendas que no requieren pedir perdón. Es como la serenata de la que hablaba Felipe. Es como, yo puedo pedir, traer la serenata porque quiero que me perdonen, o puedo traer la serenata porque solo quiero halagar. Claro. Y es mucho más agradable cuando no estoy pidiendo perdón. Claro. Y el Señor hace la diferencia en eso, en la palabra. Estamos viendo los sacrificios. Claro, pero mi punto es que el sacrificio no tiene como fin solamente restaurar. Probablemente la mayoría de los sacrificios eran restaurativos, pero yo diría que no es el único fin que tiene un sacrificio. Porque hay sacrificios que solo son para honrar, no necesariamente para pedir perdón y reparar. Mira, yo tengo una definición de sacrificio. Dice, ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Exacto, Es una obediencia, es un reconocimiento. Entonces, pero sigue siendo sacrificio, lo ponen como igual sinónimo de ofrenda. Bueno, es un papel importante, ¿no? En sanar Sí, toda la relación. primordialmente para el tema del pacto, Claro, probablemente claro, apunta. claro. Pero también es exaltación de pertenencia. Claro, pero tiene también esa finalidad también tiene, ¿no? Tiene esa finalidad también de restaurar una relación. Porque digamos, como era en el Antiguo Testamento, estaba el pecado y tenía que restaurar su relación. Pero piensa, por ejemplo, en temas como la circuncisión. Claro, La circuncisión técnicamente entra de la categoría de los sacrificios, sí. pero no tenía una intención reparativa como tal, sino una intención de exaltar la pertenencia y la recreación del pacto. Está bien. Entonces, estoy de acuerdo. Muy bien. Esta función de los sacrificios se describe a menudo con el término teológico de expiación. ¿Ok? De expiación. Y expiación es la eliminación de la culpa o pecado, ¿okay? A través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, en este caso pues un animal, ¿no? Y eso viene a ser lo que es la definición de una expiación, cuando hay expiación, elimina la culpa a través de un tercero, ¿cierto? Muy bien. me busca el culpable, fue yo ahí. Cuando un israelita rompía el pacto, ¿no? Ofendiendo a Dios, arrepentido podía buscar el perdón de Dios con la ofrenda de un sustituto que recibiera el castigo de su pecado. ¿Cómo es eso? ¿Ya? ¿Perdón? ¿Cómo es eso? ¿Podrías explicarlo, por favor? Cuando un israelita rompía el pacto, ¿no? O sea, ofendiendo a Dios, ¿ya? Arrepentido podía buscar el perdón de Dios con la ofrenda de un sustituto. El sustituto, en este caso, ¿no? Que recibiera el castigo del pecado, ¿no? A eso se está refiriendo. Esos son los Levíticos. Pero es lo mismo que hacíamos nosotros. De esta manera, por eso tiene sentido la cruz. De esta manera, el sacrificio sería como el medio sancionado por Dios para restaurar la relación del pacto. ¿Ok? Entonces, este sacrificio era un medio, sería como un medio sancionado por Dios para restaurar la relación del pacto. Nosotros, a medida que vamos hablando, estamos viendo de que ese sacrificio ya se cumplió, ¿no es cierto? En nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Pero ahora estamos en el otro lado de la historia. En Levítico estamos antes de la historia de la venida de Jesús, ¿no? El sacrificio encaja con el concepto de la santidad de Dios. El sacrificio. Dios es santo y no puede tolerar la presencia del pecado ni la impureza por su naturaleza. El sacrificio es una forma de purificar lo profano y de restaurar la intimidad con la presencia de Dios. ¿Okay? La pregunta, ahora que nosotros estamos en este tiempo, ¿no? Todo lo que estamos escuchando o viendo hoy en día, ¿qué incidencias tiene ahora en nuestra vida? Porque a veces esto lo toman como decíamos anteriormente, como algo irrelevante, ¿no? Con leyes y todo eso, pero teológicamente hablando, nos habla
de que tenemos un Dios santo. Y que como en el Antiguo Testamento, ¿no? Los sacerdotes tenían que ¿cómo se llama? Cuidar, quizás, no sé, la santidad de Dios porque estaba en medio del tabernáculo, ¿no? Entonces, en este tiempo, Dios está presente. Sí. ¿Cuál sería el tabernáculo de Dios? Somos construcción de Dios. Exacto. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo, dice Pablo. Por tanto, no una Dios con una ramera. Exacto. Entonces, esto del sacrificio, ¿no? Nos hace reflexionar que como antes era, ¿no? Este asunto de la relación con Dios, tenían que ofrendar, tenían que, ¿no? Una parte tenían que hacer una expiación, etcétera, etcétera. Ahora, esa expiación ya fue hecha. Relájense por el Cordero de Dios, ¿no? Ya fue hecha, ya fue aceptada. Ese sacrificio por medio de Jesucristo ya fue aceptado por Dios. Jesús nos ha sustituido en la cruz. Entonces, ¿tiene una vigencia este libro de Levítico? Claro. Son buenas palabras. Entonces, eso nos ayuda mucho a poder un poco reflexionar nuestra vida, saber que somos el tabernáculo de Dios y que exige la santidad, ¿verdad? Y de hecho, Pablo en Corintios dice eso: sean santos, y sigue ese versículo, sean santos como Dios es santo. Apártense del impuro, y está hablando precisamente en Gálatas de que nosotros debemos cosechar el fruto del Espíritu, porque contra tales cosas no hay ley. Así es. Entonces, Quizá no el ritual, pero finalmente, les soy sincero, les comento que sí, con estos estudios de Levítico, me hace reflexionar mucho en cuanto a la vida que uno lleva, ¿no? o a volver a reflexionar estos asuntos en la santidad, que para Dios es muy importante. Si su pueblo 3 veces ahí en todo Levítico está recalcando que yo soy santo y exige santidad. menospreciamos la santidad de Dios por abrazar a veces la gracia. Y no entendemos que la gracia no viene sin santidad. Así es. Entonces, en eso es lo que tenemos que seguir meditando. El sacrificio con frecuencia se centra en la sangre de la víctima. ¿Okay? En este caso, del cordero que es derramado. Es la muerte de la víctima en el sacrificio la que hace efectivo el rito. O sea, muerte tiene que haber para que sea efectivo, ¿no? Y la manipulación de la sangre pone de relieve la muerte que toma el lugar del pecador que lo ofrece. ¿Okay? Nuevamente, volvemos a leer. Es la muerte de la víctima en el sacrificio la que hace efectivo el rito. Y la manipulación de la sangre pone de relieve, o sea, hay que pensar, reflexionar, ¿no? La muerte que toma el lugar del pecador que lo ofrece. Cuando vemos sangre, ¿qué nos viene a la mente? Generalmente, ¿no? Vemos, ¿de quién será esa sangre? Llama la atención, sí. ¿Sí? Tú ves una persona que está muerta y ves su sangre, ves entonces te hace tomar el lugar, ¿no? ¿Quién es esa sangre que ha muerto? ¿No? Entonces es algo así que nos hace reflexionar, ¿no? Esto de los que es el sacrificio. Bien, vamos a ver esto del holocausto, por ejemplo. La palabra holocausto significa que asciende, ¿ok? Que asciende, que sube, que se quede. Sí, holocausto. Y resulta del hecho de que el aroma fragante del sacrificio asciende al cielo en forma de humo. El animal para el sacrificio no debía tener defectos. ¿Sí? O sea, no podías tener un cordero con defectos, no tenía que ver. Y por eso, ese mismo hecho significaba que era algo costoso, ¿no? Pero la ley permitía la sustitución
ciertas formas menos caras. Por ejemplo, ganado vacuno, ahí está el capítulo 1, 3 a 9. Puede ser corderos o cabras, o también puede ser aves, que pueden hacer, ¿no? Entonces, pero más o menos esos son los detalles que nos da el holocausto. El holocausto era un sacrificio que tenía que ver con la expiación de pecados. Alguien tenía que pagar esos pecados. En este caso se emplea el término técnico propiciación. La palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer concretamente ese Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Eso es propiciación, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con estos dos holocaustos. Si alguien rompió el pacto, la persona que se siente ofendida en el pacto, porque cuando pecamos ofendemos a Dios por su santidad, ¿no? Por su santidad. Entonces, esto de la propiciación significa, ¿no? que ese hecho del sacrificio apaga, ¿no? Esa ira, digamos así, de Dios en cuanto a lo que es el pecado. Pero porque satisface el amor que también satisface la justicia, ¿no? Entonces, todo eso aplaca la ira. Sí, y todo esto lo cumplió la persona de Jesucristo. Cuando yo era niña, mi mamá hacía daños, mi mamá me preguntaba, ¿me estás diciendo la verdad? Porque si me dices la verdad te va mejor que si no me dices la verdad. Entonces siempre pienso que eso es la propiciación realmente, es la capacidad de decir, aunque la falta estaba, si yo decía, sí mami, yo lo hice porque fui descuidada y rompí porque no debía, me iba mejor, es decir, aplacaba la ira, que si decía, fue mi hermano, yo no fui. Peor, sí. Ahí sí. Se enciende el volcán. Exactamente, ahí sí me casi igual lo que gustó. Muy bien, entonces es realmente interesante esto de lo que es el holocausto. El sacrificio también era una ofrenda a Dios y se quemaba todo el sacrificio y se dedicaba al Señor, a excepción de la piel que se quedaba para los sacerdotes. La piel de los animales lo dejaban para los sacerdotes, lo demás era quemado, ¿no? Especialmente los intestinos. Sí. Yo sabía que el chunchullo era. Ahí en capítulo 7, versículo 8, pueden ver que ahí Dios indica, ¿no? A los sacerdotes poder quedarse con la piel. La piel era para uso personal, entonces para abrigo. Sí, los Pero lo sacerdotes. interesante es cuando uno lee los holocaustos. Es tan clara la separación entre la carne, o sea, el uso de la sangre, el uso de la carne y el uso de la grosura, que es realmente los intestinos y las vísceras, que eso es la parte más preciosa del animal. Y esto es muy interesante. A Dios le gusta el chinchulín. Bien, la ofrenda del holocausto era probablemente el sacrificio que se realizaba con más frecuencia, ¿ya? La ofrenda del cereal, hay otra ofrenda del cereal, que está en el capítulo 2, el capítulo 6 también, recibe su nombre del ingrediente principal, que es harina fina. Otros dos componentes son aceite e incienso. El incienso daba un aroma agradable al sacrificio. Esta ofrenda era como un tributo que se entregaba al Señor, ¿okay? Como un tributo. Y generalmente a veces lo hacían también junto con la ofrenda del holocausto. La descripción del sacrificio se divide en 3 subcategorías: ofrenda del cereal sin cocinar, ofrenda del cereal cocido y otras clases de ofrenda del cereal, ¿no? Que podemos ver en esos versículos. Otra es la ofrenda de comunión, ¿okay? El término hebreo para este sacrificio de la palabra hebrea que significa paz, shalom, por lo cual viene a ser una ofrenda de paz, es decir, hay comunión entre Dios y quien rinde culto. ¿Okay? Comunión entre Dios y quien rinde culto. En la Biblia el término paz está relacionado al pacto, que nota que toda la relación que existe entre las partes del pacto, ¿no? La comida comunal que resulta de este sacrificio es una celebración de esta relación, ¿no? La celebración de comunión. Esta ofrenda se puede subdividirse en 3 partes también, ¿no? Puede ser llamado vacuno, ovejas y cabras, esto es de la comunión. Hay otra, es la ofrenda de la purificación, ¿no? Están en estos capítulos 4, capítulo 6, etc.
donde se conoce como la ofrenda por el pecado, tiene que ver con la eliminación del pecado. Esta ofrenda tiene que ver con el hecho de que es efectiva para quienes han pecado sin darse cuenta, ¿no? Ahí está, si ustedes ven en el capítulo 5, los versículos del 1 al 6, y en Números, capítulo 15, 20, 22 al 31, con ofrenda de purificación, ¿no? En este caso, el tipo de sacrificio depende del estatus de quien peca. El sacerdote, ¿no? Es interesante, ¿no? El sacerdote también está en este rubro del pecado, ¿no? Eso nos enseña, pues, muchas cosas que hoy día nos enseñan, ¿no? De que hay ciertas, especialmente en la Iglesia Católica, el sacerdote no se imagina que peque, etcétera, etcétera, el Papa no peca, etcétera, etcétera. Pero vemos que en el Antiguo Testamento, ¿no? El sacerdote también tenía que hacer ofrendas de purificación, porque también tenía la naturaleza pecaminosa. Y tenía ese tipo de sacrificio va a depender del estatus. La comunidad israelita, la comunidad, el líder de la comunidad israelita, el miembro del pueblo israelita, ¿no? Para este tipo de la ofrenda de purificación. Ofrenda por la culpa. Tiene en común con la ofrenda por el pecado, pero difiere en que este último se restringe a ofensas contra cosas del Señor. Este sacrificio requiere un pago adicional del 20% que compensa la ofensa. Okay, también esta ofrenda se le conoce como la ofrenda de la reparación. ¿Eso en qué caso se da? Cuando había, por ejemplo, digamos, hacía una ofensa a una persona, ¿no? y para poder pensar o poder restaurar, ¿no? Podía dar un 20%. Las ofrendas que hacía Job, porque Job no dice que él ofrendaba y sacrificaba porque tal vez sus hijos habían pecado. Entonces, no, pero eso es por sus hijos. Pero cuando hay ofensa entre, ¿no? No, pero digo, lo que él hacía era qué tipo de ofrenda era, porque él hacía ofrendas aunque no hubiera pecado, él no sabía si había pecado o si fueran a pecar que él ofrendaba. Pero eso no es por culpa, eso es por una ofrenda, eso se considera una ofrenda de expiación. Sí, más o menos de expiación. Pero más la ofrenda de culpa lo que apunta es a que muchas veces el hombre ofendía a Dios, no porque atentaba contra otra persona, sino contra el ritual mismo. Por ejemplo, era tan específico que incluso eran cosas como pones la mano derecha sobre el animal, sacrificas, bebes la sangre, la riegas por el extremo de la derecha del altar. A veces podían no hacerlo de esa manera, debían presentar una ofrenda por culpa, aparte, porque esa ofrenda era efectivo para la expiación, pero era como el adicional, ¿no? Pero es adicional, ¿no? Sí. Bien, con respecto al sacerdocio, ya hemos visto esto del sistema de sacrificios, ahora el sacerdocio. Es uno de los temas principales del Levítico también, lo que es el sacerdocio. Contiene instrucciones para sacerdotes y de su relación para con el pueblo. ¿Ya? Se centra en la ordenación del sacerdocio y en sus responsabilidades. O sea, acá se ve cómo se hace la ordenación de los sacerdotes y cuáles son sus responsabilidades. Para entender la teología del sacerdocio hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, la enseñanza del sacerdocio levítico acentúa el tema general de la santidad de Dios. Nuevamente, este tema es muy importante, ¿no? La enseñanza del sacerdocio en Levítico acentúa el tema general de la santidad de Dios. Los sacerdotes deben ser santos según Levítico 8. ¿Ya? El servicio de ordenación aparta a Aarón, por ejemplo, y a sus hijos para un servicio especial a Dios. ¿Okay? O sea, eso es importante, ¿no? Dios llama a Aarón y a sus hijos y los aparta, ¿no?, de las actividades cotidianas que tenían en el pueblo de Israel, y los aparta, los separa para que rindan un servicio especial a Dios. O sea, en otras palabras, su vida dedicada a esto, ¿no? La servicio. Es importante ver que la santidad para el sacerdote tiene más esta connotación de apartado, separado, consagrado para, que sin mancha. Claro, no, de hecho. No es el concepto, de hecho, es diferente. Sí, el concepto de sean santos, claro. ¿cómo?
yo soy santo. Bueno, claro, el hecho de que sean santos, santos significa de que sean puros en su totalidad, ¿no? Si no son separados. O sea, el término santo también significa eso, ser apartado, separado, ¿cierto? Para una actividad. En este caso, Aarón y sus hijos han sido separados, apartados de cualquier otro tipo de actividad para dedicarse al servicio especial a Dios. Y en ese sentido se llama también santo. ¿Ok? Nosotros también tenemos esa connotación de ser santos. ¿O no? Sí, somos santos. ¿Sí? ¿Somos santos? Sí. ¿En qué sentido? Apartados para Dios. Apartados para servicio a Que Dios. somos reales sacerdotes, Somos nación reales santa, pueblo sacerdotes, nación adquirido. santa, pueblo adquirido. Entonces, eso a veces no lo entendemos. En la iglesia no lo entendemos. No lo entendemos. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, que limitan su vida cristiana a una actividad dominical y no entienden esto de que somos separados por Dios, somos un gran sacerdocio, apartados, ¿para qué? Para servir a Dios. Y no lo entendemos. A veces pensamos que el pastor nomás, ¿no? O el líder XY, ¿no? Son llamados nomás para hacer eso. No, el llamado es para todos. Sacerdocio increíble. Todos somos sacerdotes, en cierta forma, apartados. Por eso esa concepción de que el pastor lo hará, de que los hermanos lo harán, eso no es, ¿cómo podría decir? Eso no es correcto, ¿no? Porque todos hemos sido apartados para servir a Dios. Y ese es el propósito del llamado de Dios. Y ese es el propósito de nuestra vida. Si nosotros dejamos de servir a Dios, nuestra vida deja de tener sentido. ¿O no es así? Es el fin principal del hombre. Así es, así es. Entonces, todo esto nos enseña a entender cómo el concepto, o sea, hay que entender bien esto del concepto de la iglesia, ¿no es cierto? Desde esta perspectiva del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento así era la construcción de la iglesia. La iglesia significa una asamblea, una congregación de personas. En este caso hay un pueblo de Israel que viene a ser como iglesia, ¿no? Y que ese concepto antiguo de Dios en cuanto a su santidad, en cuanto a las directrices que tiene vigencia hoy en día. Han cambiado un poquito las formas, pero el sentido está ahí, ¿no? El sentido sigue. Los sacerdotes comienzan sus servicios de proteger la santidad de la tienda por medio de los sacrificios. La labor de los ancianos y de los pastores, digamos así, es primero gobernar la iglesia de tal manera que se mantenga cosa santa. La iglesia viene a ser ¿qué cosa? La novia por Cristo. Y esa novia tiene que ser santa, sin mancha, porque se entregó, derramó su sangre. Entonces la labor de los líderes, ¿no? En el Antiguo Testamento de los sacerdotes era proteger esa santidad de la iglesia. Por eso en la iglesia los líderes tienen que estar siempre al tanto de la santidad de la iglesia, en el sentido de que estemos preparados, pues, ¿no es cierto?, de estar dignos delante de Dios en cuanto a la comunión, en cuanto a la enseñanza y muchas otras cosas, ¿no? Mantener la disciplina, la pureza en la iglesia. Cuando hay pecado en la iglesia, o hay pecado que a veces hasta se toleran de repente algunos pecados, entonces eso rompe todo esto. No hay bendición. Entonces, la labor de los sacerdotes era proteger la santidad de la tienda, porque la tienda hablamos del tabernáculo y todo eso, ¿no?
Pero hoy en día, viéndolo en nuestro contexto, es nuestra la iglesia, ¿no? la que nosotros tenemos que mantener en ese sentido. El libro advierte también a los sacerdotes que deben ser muy rigurosos en su conducta mientras estén en la presencia de Dios Santo. Rigurosos en su conducta. Ahí vemos la historia de Abiud y Nadab, ¿no? En el capítulo 10. Ellos murieron por haber ofrendado un fuego extraño en el rito de la tabernáculo. Murieron por Dios los envió por favor. Y son los hijos de Aarón. ¿Qué nos implica eso? Eso ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, contextualizar en nuestros tiempos? Cuando nosotros de repente hacemos servicios de adoración con fuego extraño, ¿no? Dios tiene determinado la forma de cómo se le debe adorar, y eso está escrito en la palabra de Dios. Si cuando nosotros sacamos otras cosas diferentes a lo que está en la palabra de Dios en cuanto a lo que es la adoración a Dios, entonces estamos ofrendando un fuego extraño. Por eso es muy importante lo que estás diciendo. ¿Sí? Sí, ¿No me no, entiendes? ¿a qué te refieres con ese ejemplo? Porque lo entiendo. Ya, me refiero a lo siguiente. Dios, me refiero más que todo a lo que es la forma de la adoración que se tiene que dar a Dios. Que bíblicamente es. ¿Perdón? Bíblicamente es ¿cuál es la forma que correcta? tú estás explicando? Exaltar la presencia de Dios en su adoración, por ejemplo. Por decir, si tenemos un tiempo de adoración y exaltamos más a una persona o exaltamos a otro objeto que no sea Dios, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, rompemos esa, porque nosotros sabemos que la adoración solo tiene que estar dirigida aquí, a Dios, ¿cierto? En la prédica debemos predicar de quién, de Dios, ¿no? Cuando cantamos alabanzas, cantamos dirigido a Dios o a reconocer algún atributo de Dios en su culto. Me refiero a eso. Me refiero a que a veces se ve y se ha visto muchas veces que inclusive están prédicas, por ejemplo, que en vez de hablar la palabra de Dios hablan de su experiencia. No digo que está mal hablar la experiencia, porque eso puede ayudar a poder dar, pero si el tema central es mi experiencia, entonces es un fuego extraño, porque la adoración es todo el culto dominical es un servicio de adoración a Dios. Entonces, si yo vengo y predico, por ejemplo, algo que no es de la palabra de Dios y no exalto a Dios en la prédica, entonces es como un fuego extraño. Otra forma también de fuego extraño es de repente algo muy, muy subjetivo quizás. Es la forma como ofrendo, como diezmo, como es mi actitud de ofrenda a Dios. ¿No es cierto? Dios ama al dador alegre, pero si yo ofrendo porque bueno tengo que ofrendar, o ofrendo porque bueno voy a aparecer en la lista de la iglesia, ¿no? O ofrendo porque me va a ir mal, o quiero que me vaya bien, ¿no? Ese tipo, por ejemplo, también son fuegos extraños, ¿no? Entonces, en ese sentido me refiero a que en realidad la adoración es una actitud, la adoración. ¿Sí? La adoración es una actitud. La forma como te diriges a Dios, la forma como lees su palabra, la forma como escuchas su palabra, la forma como alabas, eso manifiesta una actitud que nace de tu corazón. ¿Cierto? Entonces, pero si digamos yo ofrendo o digamos brindo culto, ¿no? Con un fuego extraño, como digo, entonces obviamente eso no es, pues no hay bendición. Claro. No hay bendición. Entonces, pero fuego extraño sería, por ejemplo, cuando tú vas a un culto de adoración, pero lo haces porque tienes algún interés en una persona que va al mismo culto. O sea,
puede ser un interés romántico, lo que fuera. Entonces tú vas a ese culto o te congregas solamente por el interés a esa persona. Es otra cosa. O porque quieres agradar, pero eso es un juego extraño también. Claro. Porque estás yendo a un culto de adoración, pero estás cantando o estás participando, pero en realidad no estás motivado, no estás en la corazón, claro. Exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que yo estoy hablando. Bien. Sí, ¿se me entiende? Sí. ¿Perdón? Sí, no. ¿No me he entendido? No, para mí es claro. Yo también para mí está. Bueno, formaba parte de las funciones del sacerdocio la enseñanza de la ley al pueblo. Nuevamente, hermanos, el papel de los líderes de la iglesia, bueno, no solo de los líderes, también puedo hablar de lo general, es la enseñanza de la ley, pero básicamente la principal responsabilidad de los ancianos o los pastores, ¿no?, en este tiempo es la enseñanza. Por eso es la importancia de que todos los hermanos tienen que utilizar su tiempo en la capacitación, porque ellos van a ser llamados también para la enseñanza, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Y uno de los requisitos para poder elegir a un anciano, por ejemplo, es que esa persona tiene que enseñar, tiene que ser enseñado también. ¿Okay? Tiene que enseñar, por eso es muy importante para el fortalecimiento de una iglesia. Es muy importante elegir los ancianos que puedan cumplir con estos requisitos. Creo que hay otros más, pero principalmente esto, porque el anciano, el pastor, está llamado a enseñar. Esa es su responsabilidad, de enseñar la palabra de Dios, no es otra cosa, ¿no? Y puede implicar su tiempo en prepararse, en capacitarse, en estudiar la Biblia, etcétera, etcétera, pero ese es su principal. Y también de los ancianos. No es que ahí que el anciano dice, bueno, ahí está el pastor, yo no me voy a preparar y no sé ninguna otra cosa. No, los ancianos también están llamados a cumplir ese rol de la enseñanza de la Biblia. Entonces, el sacerdocio, perdón, sí. Pero porque yo diría que el sacerdocio en ese caso, si entendemos el pasaje mismo que estamos citando ahorita, todos somos sacerdotes y se llama el sacerdocio del creyente. Tiene más sentido enlazar textos como este, no tanto a la parte de nombrar ancianos o diáconos o pastores, sino más a textos, por ejemplo, como Mateo 28, que dice que nosotros tenemos que ir y enseñar y explicarles y enseñándoles a obedecer lo mismo que nos enseñamos nosotros, que es básicamente el hacer discípulos. No es tanto un rol en la iglesia como sí el concepto de responsabilidad. La labor es de todos. O sea, la labor de enseñar, ¿no? La labor de enseñar y la labor de la santidad es de todos. Obviamente, quizás mi énfasis un poquito son con los oficiales de la iglesia, que en cierta forma tienen una responsabilidad de ¿cómo se llama? Tienen un rol ante la congregación. De pastorear, ¿no es cierto? Liderar, cuidar, pero la función es de todos. Y sí, y ese es el problema. Creo que esa es la razón por la que tú decías, que muchas veces se piensa que el trabajo es del pastor. Es porque no enfatizamos en el sacerdocio del creyente. Es porque no entendemos que mi responsabilidad como hija, independientemente de que nunca sea anciana, ni gobernante, ni presbítera, ni ponga el título que quiera, es capacitar al mismo pueblo, a los otros creyentes o a las otras personas que vienen a conocer a Cristo. Así es. Y obviamente esto del sacerdocio ya se rompe, porque en realidad todo el pueblo de Dios ustedes son un pueblo escogido, real sacerdocio, dice. O sea, nosotros somos sacerdotes. Reyes. Bajaré de peso, pero somos sacerdotes, ¿no? Sí, lo que hacen es realidad. Pero eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Y entender un poco también del Levítico, en ese sentido. ¿No? O sea, se dan cuenta que hay muchas cosas. Esto del Levítico no es algo irrelevante. Tiene un contexto que está basado en un tema, la santidad de Dios. Si alguien quiere reflexionar un poco de la santidad de Dios, veamos Levítico.
todos los sacrificios, ofrece todas las leyes que están planteando, porque Él es santo y exige su santidad. Miren, vamos a apurarnos un poco. Se puede sintetizar la función principal del sacerdote según Levítico. Tenían que proteger la santidad de Dios en el santuario y enseñar la ley al pueblo. Una preocupación en las leyes de Levítico tiene que ver con la pureza ritual, llamada también limpieza. ¿Okay? Los alimentos, por ejemplo, el capítulo 11, el alumbramiento, en el capítulo 12, las enfermedades cutáneas y el moho, ¿no? Los capítulos 13 y 14, y las secreciones, el capítulo 15, son algunos temas que se tratan en el libro en relación a la limpieza. Lo llamamos higiene. Exacto. Dios estaba presente en medio de Israel. Debía mantenerse la pureza del santuario, ¿no? Hoy en día Dios está presente mediante su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces la pureza debe mantenerse en el santuario. Así es. Se refiere también a la distinción entre los puros y los impuros. El sacerdote tenía la responsabilidad de distinguirlos, quién era puro y quién era impuro, y de saber quiénes podrían morar en el campamento. Recuerdan que a veces a los que estaban con lepras tenían que estar aislados. Es más, tenían que decir estoy con lepra, ¿no? Tenían que caminar a una cierta distancia, nada más. Así era. En los tiempos de Jesús era así, la vemos en todos los otros, ¿no? Y de saber quiénes podrían morar en el campamento. O sea, quien podía declarar que es una persona pura era el sacerdote. Dios, por medio de estas leyes, protegía la salud de Israel. Una segunda interpretación que se suele dar de estas leyes la sitúa dentro del esfuerzo por mantener a Israel alejado de la idolatría. ¿Okay? Perspectiva nuevo testamentaria. ¿Cuál es el valor permanente del libro levítico? Para el cristiano, ¿no? El libro de los Hebreos, ofrece orientación por cuanto presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto, quien se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto. ¿Okay? Jesús es el sumo sacerdote definitivo. El sacerdocio aarónico y el sistema ritual del Antiguo Testamento anticiparon una realidad mucho mayor, a saber, Jesucristo como sacerdote definitivo y sacrificio suficiente para nuestra expiación de los pecados. Melquisedec también está, hay una mención. Es un sacerdocio aún más excelente que el de Aarón. Sí, exacto. El de Aarón era funcional, el otro era vocacional. Así es. El de Melquisedec es interesante también estudiar un poco de Melquisedec. Bien, entonces, a grandes rasgos hemos terminado